Anaya. Es un esquema donde ellos adrede ocultan información fundamental en su declaración patrimonial, en los cuales generan bastantes ingresos. En el caso del senador Anaya, él declara no tener nada, pero si lo contrasta con las empresas que están a nombre directo de sus familiares, en este caso de su esposa, pues pareciera que no tiene nada, pero en realidad todo ese ingreso queda entre negocios familiares. De hecho, muchas de estas empresas terminan siendo factureras o también hay sospechas fuertes de lavado de dinero. Es el mismo caso del senador de la República con fuero y plurinominal Marco Cortés Mendoza. Ambos gozan de ser los últimos presidentes nacionales del Partido Acción Nacional. Omitir declaración de este estilo en una declaración patrimonial, pues claro que es un asunto de deshonestidad. Preguntarle si lo que era antes la función pública, hoy la Secretaría Anticorrupción, revisaría el caso si es que fuese de su interés. Más bien es el sistema anticorrupción y el propio Senado tiene que hacer su revisión y llevarlo en todo caso al Tribunal de Justicia Administrativa, para que el Tribunal Superior de Justicia Administrativa determine, que son los que ahora determinan las sanciones administrativas. Las sanciones menores las determina la Secretaría Anticorrupción, pero desde que se hizo el famoso sistema anticorrupción en la época de Peña, ya las sanciones mayores quedan en los tribunales, ya no quedan en las secretarías de Estado. Entonces el Senado de la República tendría que hacer la denuncia, si es el caso, el propio órgano de control del Senado, si es el caso de que está violentando. Ahora, por otro lado, pues es lo que hemos dicho, es esta hipocresía de la derecha. Por cierto, me llama la atención que ahora Aguilar Camín defiende al PAN y su relanzamiento. Su relanzamiento pues tiene que ver con la ultraderecha, ¿no? Que en México realmente no ha tenido nunca ningún asidero, a lo mejor en algunas regiones del país, pero realmente no hay un movimiento de ultraderecha en México, eso no existe, como en otros países de América Latina. Paréntesis cerrado, ahí para su estudio. Pero bueno, decíamos, Ricardo Anaya se fue 6 años del país, 6 años, después de que Mid, ya olvídense, alguien de la Cuarta Transformación, Mid fue el que lo acusa, no sé si se acuerdan, por ahí ustedes que son tan buenos reporteros y saben buscar muy bien en las redes, valdría la pena que saliera aquella acusación de Mid en los debates contra Ricardo Anaya. Calderón en su libro los acusa, se va 6 años del país y ¿cuándo regresa? Cuando tiene fuero. Y en efecto, desde entonces se dijo pues un modus operandi de tener propiedades y recursos al amparo del poder público o de sus puestos como diputados y senadores, y el escándalo, por supuesto, de el dinero que les dieron con la reforma energética del 2013 y ahora pues esto que ustedes sacan en su reportaje. Entonces sí es importante porque más allá de las sanciones administrativas que pueda haber o de otro tipo, que la gente sepa pues qué hay de fondo y quiénes son y cuál es su ética, que no existe. Usted cierra el paréntesis, permítame abrirlo tantito ya que usted toca el tema. Ya tiene otros apapachos allá. Sí, sí, sí. ¿Le merece alguna opinión este lema, que no es cualquier cosa, lo de patria, familia y libertad, que es original en realidad de la Italia fascista de Benito Mussolini, de esas ironías de la vida? El padre de Mussolini era admirador de Benito Juárez en el modo liberal y los panistas en 1939, concretamente el 16 de septiembre, 16 días después de que Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial en Polonia, deciden fundar el partido como protesta a la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas y tiene como referentes internacionales justamente
a Mussolini y a Hitler. Preguntarle sobre este lema que lo quieren, digamos, revitalizar, pero que viene de ese origen de la Italia fascista. Tiene ese origen de ultraderecha fascista, ese lema. Ahora, es muy interesante porque en México esas tres palabras significan otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Para nosotros la familia, la principal institución social en México, no tiene nada que ver con la reivindicación que ellos hacen. Para nosotros el núcleo familiar, el apoyo a la familia, diversa también, viene de nuestra cultura, de la generosidad, del apoyo mutuo, la colectividad que se construyó a partir de los pueblos originarios. No tiene que ver con esta idea de derecha de familia, por eso no se reconoce. Libertad. ¿Quién ha defendido las libertades en México? Los movimientos de transformación, los movimientos sociales. ¿Cuándo no había libertades en México? Pues en todo el periodo del autoritarismo del PRI y también en los periodos del panismo. Por eso es el prianismo. Quien luchó históricamente por las libertades en México fueron los movimientos sociales vinculados al movimiento progresista que representamos y de transformación del país. Entonces, ¿libertad de qué? Ahora ellos hablan de libertad contra los gobiernos totalitarios. ¿Cuáles gobiernos totalitarios y autoritarios? Porque por más mote que nos quieran poner a nosotros de gobierno autoritario, se cae solito, porque no podrían estar ellos hablando si hubiera un gobierno autoritario totalitario, si hubiera un gobierno que no promoviera la libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Entonces, la libertad en México tiene otro origen. Su demanda, su construcción, tiene que ver con los grandes movimientos de transformación y sociales. Y el otro, el concepto de patria. En México el concepto de patria viene de las transformaciones profundas de nuestro país. El movimiento de independencia, que fue un movimiento de independencia y justicia, no nos cansamos de decirlo. No todos los movimientos de independencia en América tuvieron las dos consignas. Incluso el de democracia, si lo llevamos al concepto integral, la independencia tenía, en el sentido de principios del siglo XIX, pero tenía la soberanía, y si no hay que leer los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán, porque desde ahí viene el artículo 39 constitucional, el concepto de justicia, porque desde los primeros momentos Hidalgo dio el grito para la abolición de la esclavitud, y los sentimientos de la nación tienen un profundo significado de justicia. Y de democracia, porque llega Iturbide, se pone la corona y le dicen, perdóname, no luchamos tantos años para llegar a que se ponga un emperador. Y se hace la Constitución de 1824 y llega el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Ahí está el sentido de patria, de soberanía, de justicia, de democracia y de libertades. Con Juárez, la Reforma. No hubiera habido democracia en México profunda si no hubiera habido reforma. ¿Por qué? Porque la Iglesia controlaba una buena parte, no solamente de las propiedades, sino de las decisiones en México. Y al haber la reforma de separación de la Iglesia del Estado, pues es el nacimiento de la democracia en México, pero también de las libertades. Lo que hoy llamamos derechos humanos en la Constitución, que se llamaban garantías individuales, viene de ahí. Y el profundo sentido de patriotismo de Juárez, que en todo momento luchó contra los conservadores, que fueron a pedir la invasión
Europa para que Francia y un emperador austríaco viniera a gobernar México, y Juárez, que luchó por la segunda independencia en contra de la intervención francesa. Y la revolución, no puede haber más sentido de justicia, de libertades, de democracia y de patria y de soberanía que en la Constitución de 1917. Y la cuarta transformación se sustenta ahí, de la historia profunda política y democrática de las grandes transformaciones de nuestro país. Entonces, su concepto de el PAN, que viene en efecto de la derecha fascista de Italia, ¿qué tiene que ver con México? Nada. Por eso no tienen futuro. Como diría Juárez, están moralmente derrotados. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿de qué manera van a estar? Menciona a Pepe Barberán, también el documental. ¿Algún día ha pensado usted qué hubiera pasado si Pepe Barberán no le hubiera conectado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador? Pues otro destino de mi vida hubiera sido. La verdad, Pepe Barberán, José Barberán, un científico, él trabajaba en el, si mal no me acuerdo, en centro de, no me acuerdo cómo se llamaba, de la UNAM. Formó muchísima gente, muchísimos. Él siempre fue un hombre un gran científico que además siempre apoyó a los movimientos sociales, populares. Cuando viene en 1988 y viene la candidatura del ingeniero Cárdenas, Pepe Barberán se acerca al ingeniero Cárdenas y después saca un libro posterior al fraude electoral de cómo se hizo el fraude electoral. En esa época formó a muchísima gente, jóvenes, especialistas en bases de datos, y que muchos de ellos se especializaron en bases de datos electorales, muchísimos. Quien le decimos el bicho, Emiliano, que hoy trabaja ahí en la Agencia de Transformación Digital, que trabajó muchísimos años con el presidente López Obrador, fue formado por Pepe Barberán también. Muchísimos jóvenes. Posteriormente, pues se acerca al presidente López Obrador, una persona extraordinaria, Pepe Barberán. Presidenta, por último, preguntarle… y él fue, para todos los que no han leído el libro, ni el libro Gracias, que también lo cuenta el presidente, él es el que un día me llama por teléfono en el año 99 y me dice, oye, el jefe de gobierno, bueno, me pide ver, nos vemos con Pepe. Pepe además pues conocía a mi madre porque mi madre pues es académica de la UNAM, eran más o menos de la misma generación, y me dice, oye, te quiero ver, y me dice, oye, es que me pide el jefe de gobierno electo que si te interesa ser secretaria de Medio Ambiente. Y le dije, ay, pues no sé, déjame ver con la familia. Y ahí consulté con la familia, lo platicamos, tomé la decisión, y ya fue cuando me convoca el entonces jefe de gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador, y él veía mucho a la gente en el Sanborns de ahí de San Ángel. Y entonces ahí me dice, pues nos vemos en el Sanborns de San Ángel a tal hora. Y entonces llegué y me dijo así como cuento en el libro directo. Yo trabajaba entonces, ya era investigadora de la UNAM, y trabajaba en un grupo que había formado Mario Molina, el premio Nobel, para investigar la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México. Y entonces me dijo, oye,
¿Tú sabes cómo bajar la contaminación? Así directo, sin nada. Me dicen que trabajas en este grupo con Mario Molina y le dije, pues creo que sí, porque pues ya había un estudio hecho. Así fue. Y de ahí pues fui secretaria de Medio Ambiente. Después me encargó la construcción del segundo piso, hicimos el Metrobús. Y el resto es historia. Y bajamos 30% el número de días de niveles altos de contaminación en la ciudad en 6 años. Por último, preguntarle, ¿qué información tiene el INEGI? Reporta hoy, Presidenta, que hubo un aumento en el empleo alrededor de 820,000 empleos en Sí, a septiembre. ver si lo pones. Estados Unidos en el Océano Pacífico han llegado a un acuerdo previo en materia, Los Estados Unidos. señaló en Café Milenio y tocar puertas, señaló en Café Milenio que de cara al 2027, a las elecciones de 2027, ese partido se va a volcar a las calles. Textualmente dijo que el PAN tiene que tener más barrio, que tiene que sudar, se tiene que broncear en la calle y tocar puertas. Preguntarle si tiene algún comentario. ¿Cómo dijo? Textualmente, que el PAN tiene que tener más barrio, tiene que sudar, tiene que broncearse en la calle y tocar puertas de cara al 2027. Pues tienen un problemita, pequeño problema, que no tienen proyecto. Porque nosotros crecimos así se fue formando el movimiento de transformación, tocando casa por casa. A ver si encuentras la foto ahí donde estoy brigadeando, tocando casa por casa. Así crecimos nosotros políticamente, en contacto directo con la gente, con la movilización popular. Ahora que cuando era estudiante, aquí está, compañero de la Facultad de Ciencias, decíamos que íbamos a salonear, ¿no? Porque tocábamos la puerta del salón y si el maestro o maestra nos dejaba entrar, pues pasábamos a informar sobre, pues no sé, el aumento de cuotas relacionada con las reformas de Carpizo en el 86. Ahora que fui a la Universidad Rosario Castellanos a inaugurarla, la de Chalco, estaban tomando clases y les dije, a ver, espérenme tantito, voy a salonear. Y le toqué la puerta a la maestra para saludar a los estudiantes. Bueno, nosotros crecimos tocando casa por casa, pero tienes un proyecto y tienes una propuesta para la gente. Entonces, el problema pues es que ellos, pues digo, qué bueno que se vayan a las calles, ¿verdad? A ver, es difícil, ¿eh? Estar 4 horas tocando puerta por puerta tiene su chiste. El asunto pues es qué van a informar, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, Presidenta. Buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Anoche, le decía, Presidenta, que anoche el presidente Trump confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles de 30% a la importación de mercancías procedentes de México. Destacar esta relación comercial, o él destacaba esta relación comercial con México y especialmente con usted. Textualmente dijo, me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien. Esperemos nada más resolver ahora lo del aeropuerto. Se va a resolver, estoy segura que se va a resolver. Finalmente, Fitch Rating ratificó la calificación crediticia para México, modificó su perspectiva de negativa a estable, Presidenta. Sí, va a ir cada vez mejor. Estamos bien, nos está yendo bien dentro de las circunstancias internacionales. Es decir, a todos los países pues le ha afectado los aranceles y particularmente a México por la integración económica que se ha desarrollado entre México y los Estados Unidos. Y pues esta incertidumbre que se puede generar a partir de que pues este año pues ha habido distintos anuncios. Pero yo soy muy optimista
Este aumento en el empleo es muy importante. Vamos a cerrar con números positivos y el año que entra nos ven mejor todavía. Hay un buen panorama para México mundial. Sí, muy bueno, muy bueno. Gracias, presidente. Miguel. Y es de una ficha que había ahí, de una denuncia que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México. Ayer el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos hizo una publicación en el sentido de que no habrá nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia los Estados Unidos. Y el argumento que plantea son dos, que ya venían de antes y que se han contestado con toda prontitud. Uno es un decreto que hizo el presidente López Obrador para que la carga dedicada se moviera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos dicen que ese decreto no está acorde con un acuerdo firmado en el 2015 y también la distribución de los slots, se llama, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Estos y otras solicitudes que hizo hace meses el Departamento de Transporte se contestaron con toda prontitud. En primer lugar, la decisión de llevar la carga al AIFA, pues fue una decisión soberana y que tiene que ver con protección civil. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba muy saturado. De hecho, esa era la razón por la cual iban a construir el de Texcoco. Entonces, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ponía en riesgo, pues, a los pasajeros, a los usuarios que utilizan el AICM. Entonces, se construye el AIFA, comienzan a trasladarse algunas líneas al AIFA, pero no tomaban la decisión de trasladarse de manera adecuada para disminuir los riesgos en el Benito Juárez. Entonces, se toma la decisión de que se vaya la carga por razones de seguridad, de protección civil. Ahora, todas las empresas que se fueron al AIFA están felices de carga dedicada. Tienen más espacio, hay más seguridad a la salida de los contenedores, es decir, no hay un solo reclamo de ninguna empresa. Había un pequeño reclamo que tenía que ver con aduanas de una empresa y se está atendiendo para que puedan tener adecuadamente todo su acceso a las aduanas. Es decir, la manera en que se está operando en este momento, todas las empresas, incluidas las estadounidenses, están muy contentas con la carga dedicada en el AIFA. Entonces, no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. Ayer le pedí al canciller que se comunicara con el Departamento de Estado, con el secretario Marco Rubio, para pedirle una reunión en Estados Unidos en donde participe el secretario de Transporte, pues para revisar si tienen fundamento, que desde nuestra perspectiva no tienen ninguno, estas acciones que están tomando de manera unilateral. No vaya a ser pues que haya un interés de otro tipo, ¿verdad? ¿Cuál? Pues puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. Por eso digo, no vaya a ser que haya una situación de este tipo. Tener que optar entre la carrera o la familia. Por eso es tan importante contar con este sistema de cuidados que cuida a las niñas y a los niños, sobre todo en los primeros 1000 días, desde el nacimiento, desde los 43 días hasta cumplir 4 años de edad. La siguiente, por favor. Durante muchos años, el seguro de guarderías del IMSS fue perdiendo participación pública, es decir, se empezó desde los años 80 a privatizar. Hoy el servicio
no solamente es insuficiente, sino que depende en 90% de la prestación indirecta del servicio. Por eso, el planteamiento es un nuevo modelo y pasar de las guarderías a los CESIs, los Centros de Educación y Cuidado Infantil. Un modelo de prestación directa, es decir, el IMSS construye y opera sus propias guarderías, y con un nuevo modelo pedagógico que lo estuvimos trabajando y que ya está normado al interior del IMSS. Un modelo en donde las niñas y los niños son el centro de todas las acciones, con espacios seguros y confiables para brindar tranquilidad a madres y a padres, cuidadoras y cuidadores comprometidos y profesionalizados, es decir, una comunidad de cuidados en donde todos y todas quienes trabajen ahí saben cuál es su labor y su objetivo. Y una integración de la comunidad para también generar empleo local y convertirnos en un país cuidador de niñas, niños y desde luego de mujeres. Uno de los elementos que ya concluimos en esta etapa, en la siguiente, es el nuevo modelo constructivo, diseñado en colaboración con la Agencia de Arquitectura y Diseño de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es un modelo que es adaptable por tamaño, por tipo de región, por clima, por condiciones geográficas, no más la renta o la búsqueda de casas particulares adaptadas a guarderías o cualquier otra instalación adaptada a guarderías, sino un modelo constructivo hecho y diseñado específicamente para esta labor, que además es más eficiente en su uso, en el uso del espacio, y con un menor tiempo de construcción y un mejor diseño pedagógico. ¿Cuál es la meta en la siguiente? 500,000 de lugares para niñas y niños entre los 43 días y los 4 años de edad, con 1,000 centros de educación y cuidado infantil, 1,000 CESIs construidos en 507 municipios, que ahí está nuestro mapa de calor, que es no solamente en donde ya hay una necesidad y una alta demanda, sino también en donde se presentan ya tendencias de crecimiento del empleo formal, y en donde si las mujeres no tienen la posibilidad de tener un sistema de cuidados, se van a perder todas estas oportunidades. Son lugares cercanos a los centros de trabajo o incluso dentro de los propios centros de trabajo. Por ejemplo, en los 15 polos de desarrollo para el bienestar. También lo estamos planteando para las unidades de vivienda, las casas que está construyendo el Infonavit, y en muchos otros lugares. A la fecha ya tenemos 150 terrenos validados para poder iniciar la construcción de 200 CESIs el próximo año. Después, en 2027, construiríamos 250 más, para después, entre el 28 y el 29, 200 por año, hasta llegar a la meta de 1,000 en el 2030. Incluso ya iniciamos con el primer proyecto piloto, que es lo que vamos a ver a continuación, la siguiente, que atiende una población históricamente abandonada y con mucha necesidad. Las mujeres en el trabajo de maquila, en particular en Ciudad Juárez, en Chihuahua. ¿Por qué es tan importante cubrir y contar con un sistema de cuidados en Juárez? Porque muchas de las mujeres que trabajan en la maquila, en la industria de la transformación, no son de ahí, son los 7 días de la semana. Con esto es que estamos planteando la meta, pues, de tener 1,000 CESIs, 500,000 lugares hacia finales, hacia al año 2030. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues esta es la información. Vamos a las preguntas. A ver, vamos aquí con Pedrero y luego para acá. Ayer estabas desde ayer, ¿verdad? Buen día, presidenta. ¿No? Manuel Pedrero, de los Reporteros MX, porque ahora… Anoche alrededor de las 2, esta mañana alrededor de las 2 de la madrugada, logramos un acuerdo con los liderazgos locales de productores de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En todo este trabajo quiero resaltar, desde hace ya varias semanas, ha habido una coordinación muy estrecha con la gobernadora y los gobernadores de los estados mencionados. Adelante. El tema de fondo que tenemos, que
impulsa mucho de esta situación es que hemos tenido un aumento enorme en la disponibilidad de maíz en el mundo. Tenemos un stock récord, casi 1.300 millones de toneladas, y México este año no va a ser la excepción. Vamos a tener una muy buena cosecha ahorita, lo que se llama el ciclo primavera-verano, que arranca en unos días más, semanas más, y también las presas en el norte, en Sinaloa, están con muy buen volumen y estimamos también una producción muy alta, probablemente el doble o más del doble del año pasado. Ese gran volumen de maíz adelante presiona a la baja los precios mundiales y de vuelta, México no escapa a esta tendencia. En lo que va del año, de enero a ahora, tenemos una caída del precio internacional de alrededor de 21% en pesos. Eso significa que tenemos en el país los precios más bajos desde el 2017. El precio internacional sin nada es como 3.400 pesos por tonelada. Cuando ya se calculan los costos de logística y transporte, llegamos como a 4.850. Ese es un precio bajo, bastante bajo, que realmente pues no cubre los costos de producción de muchísimos productores y productoras mexicanas. La que sigue. Y detrás de esta situación, pues había este descontento, este malestar, que empezamos a atender por instrucciones de la presidenta desde hace ya muchas semanas. Anoche, como les digo, o más bien esta madrugada, se alcanzaron acuerdos muy importantes que quedaron registrados en una minuta firmada por la gran mayoría de los representantes que estaban en la reunión. La que sigue, por favor. El primero es un acuerdo que entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío, quiero enfatizar. Apoyaremos en esa región alrededor de 90,000 productores, son productores de hasta 20 hectáreas. Esto es del orden del 96-98% de todos los productores del Bajío, tienen 20 hectáreas o menos. Apoyaremos del orden de 1.400.000 toneladas de maíz, con un máximo de 200 toneladas por productor. Adelante. El siguiente acuerdo es que, por instrucción de la presidenta, ampliaremos un programa llamado Cosechando Soberanía, es un programa de crédito y seguros. Estaba restringido hasta ahora a derechohabientes de los programas del bienestar de la Secretaría, se amplía a los productores de maíz. Este es un programa de crédito muy importante, da una tasa de interés de 8.5% anual. Eso es la mitad o menos de la mitad de lo que les cobraría cualquier institución financiera. Y además, todas las personas que tomen un crédito van a tener un seguro agropecuario. De tal manera que si hay sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados o endeudadas. Adelante. El tercer elemento es, desde mi punto de vista, tal vez el más estructural, el más fundamental. La presidenta nos ha dicho que no podemos seguir en el país para un producto tan fundamental como es el maíz, particularmente el maíz blanco, en una situación donde el agricultor siembra sin saber qué precios va a tener el momento de su cosecha, está últimas semanas enfrentando incertidumbre, no hay mucho intermediarismo, no hay acuerdos directos de comercialización, y entonces la presidenta nos ha instruido la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz. Este sistema va a tener mecanismos para definir
precios de referencia del maíz. En segundo lugar, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, etc. Y en tercer lugar, me parece importante destacar que será un sistema basado en reglas claras, conocidas por todas las partes y que tendrá un sustento jurídico apropiado que todavía está siendo analizado de qué tipo será. La que sigue, por favor. Hay otros acuerdos que fueron planteados por los líderes locales con los que estuvimos dialogando. Nos piden publicar las mecánicas operativas de los apoyos, nos piden establecer una mesa de diálogo facilitada por nosotros, el gobierno federal, con el apoyo de los gobiernos del estado, para que puedan dialogar, conversar con los diferentes compradores para buscar condiciones, las mejores condiciones posibles y precios justos ahora que cosechen y empiecen a vender sus cosechas. Algo que olvidé mencionar y pido disculpas. Los apoyos que está dando el gobierno están complementados con una conversación, una negociación que tuvimos con las industrias desde hace varias semanas, desde antes de todo esto, para buscar que las industrias subieran los precios básicos con los que ellas salen a los mercados. Se lograron avances muy importantes y tenemos la seguridad de que la industria saldrá a comprar a precios muy superiores a los que hubiera sido sin esta negociación y esta conversación. Pero aún así hay que lograr los acuerdos locales y para eso esta mesa de conversación. Queremos buscar que se dé prioridad a la cosecha nacional. Es importante el precio, muy importante, pero es importante que se compre toda la producción nacional. Los representantes nos pidieron tener la oportunidad de podernos hacer observaciones a las reglas que van a decir cómo se van a dar estos apoyos y les dijimos que por supuesto. Algo muy interesante es que los líderes nos pidieron agradecer a la señora presidenta por esta iniciativa del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercados y Comercialización del Maíz. Ellos realmente creen que esto va al fondo del asunto, a resolver una situación estructural de México que está pendiente. Y finalmente, el acuerdo explícitamente dice que los liderazgos locales liberarán los cortes de carretera que estaban. Ya desde anoche empezaron, esta madrugada han seguido y esperamos que en el curso de la mañana la movilización haya sido restaurada en la zona del Bajío. Es todo, presidente. Estuve en Estados Unidos el día viernes, que pasó, y además el día de ayer volví a platicar con la secretaria Brooke Rollins por videoconferencia. Lo que les puedo decir ahorita, porque son diálogos muy intensos, muy frecuentes, pero que no podemos así decir todos los detalles porque son conversaciones y negociaciones en curso. Hemos avanzado bastante, yo estoy muy optimista, pero todavía no estamos en condiciones de hacer un anuncio de la fecha en que se reabrirá la exportación. Pero realmente hay un avance significativo. ¿Perdón? ¿Cómo va el tema del control de la plaga del gusano barrenador y la planta? Sí, Sí. bueno, de la planta le puedo decir que arrancamos en el mes de julio, principios del mes de julio. Ya vamos en 28, íbamos en 28% hace unos 8 o 9 días. Deberemos andar ya cerquita del 30% de avance. Entonces, eso está en pleno proceso, ahí en Metapa, al sur de Tapachula, cerquita. Respecto de la otra pregunta. ¿Cuánto se va? El control. Miren,
Llevamos 11 meses con esta plaga en el territorio nacional. 99.9% de los casos que hemos tenido los hemos mantenido en los estados del sur-sureste, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, que es donde siempre nos propusimos hacerlo. Erradicarlo, realmente sacarlo del país, lo vamos a poder hacer cuando ya tengamos los 100 millones de moscas adicionales. Les puedo decir también que hemos acordado con nuestros socios estadounidenses, vamos a probar unas plantas modulares, pequeñas, móviles, nunca se han usado en el mundo. Y hemos acordado que las vamos a probar en México, a ver cómo funcionan. Pero eso nos daría, Presidenta, hasta 20 millones de moscas adicionales cada semana. Eso sí nos funciona bien, porque es una innovación, no existe, nunca ha existido en ningún lugar del planeta.